A la palabra de Dios, ¿cómo Dios nos puede traer una revelación que puede cambiar nuestra acción? Yo quisiera que todos digan esta palabra con voz alta: revelación. Muy bien, una revelación nos puede traer a nosotros una nueva percepción o cambiar incluso nuestro destino. En Éxodo capítulo 7, verso 6, dice así: e hizo Moisés y Aarón, los dos, como Jehová les mandó, así lo hicieron. Note lo que sigue. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Lo mejor de la vida de Moisés estaba empezando a los 80 años. No podemos nosotros creer que a los 40 ya estemos cansados y agotados. No sé si me estoy explicando. 80 y Aarón 83. Cuando hicieron lo que Dios les mandó, ¿qué les mandó? Quiero que vayan a hablar a Faraón y le vayan a decir que deje salir a mi pueblo al desierto a que me ofrezca, ¿verdad? Y si no los deja ir, entonces voy a traer las plagas y voy a demostrar que soy Dios y Dios de Israel. Perfecto. Ahora había un problema. Nosotros hoy en día, miles de años después, mencionamos a Faraón y nos parece un tipo pelón, depilado, pintado, vestido así con un atuendo de rey, ¿verdad? O nos imaginamos una tumba con don Faraón allá adentro. Para nosotros un faraón hoy en día es un mortal, pero para aquel entonces Faraón era Dios para ellos. Entonces decirle a un hombre de 80 y de 83 años: vas a ir a hablar con Faraón y quiero que liberes a mi pueblo Israel de la presión que tienen como esclavos, eso no era ninguna broma. No sé si me explico. Vamos a ir a hablar con el que se cree Dios, pero aparte de creerse Dios, estaba rodeado por adivinos, brujos, agoreros, sortílegos. Había un séquito de personas que practicaban la magia. ¿Se recuerdan que convertían la vara en serpientes? ¿Se recuerdan? Pero también se recuerdan que la vara de Moisés se convirtió en una serpiente más poderosa que se comió a las de Faraón. ¿Sí? Ahora muy bien, para que ellos tomaran ánimo e hicieran lo que Dios dijo, les reveló algo que está en el verso 1 del mismo capítulo 7:1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido, ¿qué dice ahí? A ver, todos sin pena. Te he constituido Dios para Faraón, no para el pueblo de Israel. Te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Es: hey Moisés, no temas. Faraón, que se cree Dios, no tiene más poderes que los que yo te puedo dar a ti para que lo combatas. Y tú no tienes que tener preocupación de brujos, hechiceros, que si te hicieron brujería, que te hicieron no sé qué. No, todo eso está quebrantado por el poder del Espíritu Santo y ha sido libre de maldiciones hasta generacionales. Lo que podía venir desde el bisabuelo se cancela en aquellos que están bajo la sangre del Hijo de Dios. No importa. Mi abuelo tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer y yo no voy a tener cáncer. ¿Ah? Que hubo autismo en la familia, en el tuyo va a parar eso. ¿Por qué? Porque de ti en adelante la sangre del Cordero está sobre ti, te está guardando y te está cuidando. No, mira, el poder de Dios va más allá de la misma genética. Lo puede cambiar. Si los mismos científicos alteran genes a veces, Dios también lo ha podido hacer. Lo ha hecho. Uno no puede decir que eso va a continuar. En ti para eso, de ti para abajo no hay más de eso. Entonces, ¿qué está haciendo Dios aquí con Moisés? Le dio una revelación y le dijo: al final de la batalla tú serás para Faraón como Dios, en lugar de que Faraón sea para ti como Dios. Voy a cambiar las cosas. Mira la escritura en Mateo capítulo 4. Dios quiere que nosotros tengamos una revelación que cambie nuestro destino. De hecho, la revelación de que Él es el Hijo de Dios y Salvador cambió nuestro destino eterno. Pero tú podrías cambiar tu destino de los próximos 7 días si tan solo le crees a Dios. Entonces, una revelación es necesaria para tener sobre qué actuar, no qué saber, sino actuar en esa revelación. Mateo capítulo 4 verso 1 dice:
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A mí no muy me gusta cuando el Espíritu lo guía a uno a eso. ¿Quién ayuna 40 días y espera encontrarse con el diablo? Pero le pasó a Jesús. Y dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ponme atención acá. El pobre diablo no sabía que nos estaba trayendo una revelación, no sabía ni de qué estaba hablando. Pero sí sabía algo que muchas veces tú no sabes. Él no dijo si tú eres el hijo de Dios, él dijo si eres hijo de Dios. Quiere decir que el diablo sabe que los hijos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios aquí? Tenemos dentro de nosotros poder sobrenatural otorgado por el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando acá? Entonces le dije: si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Pero ¿por qué no convierte las piedras en pan? Que hubiera podido. Primero sabía que su padre le iba a mandar ángeles para darle de comer después del ayuno, porque lo ministraron y le trajeron de comer. Lo segundo, aunque sabía que podía convertir la piedra en pan, jamás lo haría bajo las órdenes del diablo. Porque si en ese momento él convierte las piedras en pan, que Satanás sabía que podía, lo hubiera hecho obedeciendo al diablo. Y así hay muchas cosas que en tu vida puedes hacer. Tienes la fe que Dios te dio, pero no para construir una casa, para restregársela en la cara a tu primo que tenía una mejor y hizo un comentario, y ahora lo que querés es tener algo para demostrarle no sé qué a no sé quién. Ahí estás haciendo algo inspirado por el tentador, no por Dios. Y entonces voy a poner una empresa para que mi familia sepa que yo también puedo. Tú no hagas nada para que nadie sepa nada. Eso dejáselo a Dios. Tú haces las cosas porque estás lleno de las promesas de Dios y las podés hacer porque Dios mora en ti, te ha dado la fe. Pero no hagas nada para satisfacer ni los deseos, ni la envidia, ni el morbo de ninguna persona. Sé libre de eso. Sé libre. Y ojo, como hijos de Dios tenemos el poder del Espíritu Santo, y como hijos de Dios tenemos promesas del Señor que nos hacen vivir confiados, tranquilos, relax, Hakuna Matata. Pues sí, Isaías 54:17, nada más lee esta, dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿No me oyeron? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Digan todos: herencia. ¿Cuál es la herencia? Que ninguna arma que se pueda diseñar contra ti va a prosperar. Ninguna. ¿Me estoy explicando? Ninguna, no alguna, ninguna. ¿Por qué? Porque es tu herencia. Como hijo de Dios tienes una herencia, y parte de la herencia es: nada que se forje contra mí va a prosperar. Otra versión dice: no se ha podido inventar un arma que pueda contra ti. Hay ninguna. Esta escritura puede hacer un cambio de emoción en tu corazón en algún momento. Te sientes afligido, te sientes perseguido, te sientes agobiado, y de pronto Dios te dice: hey, condena esa lengua en mi nombre. Y tú cancelas esas palabras y tu emoción empieza a cambiar también. ¿Me estoy explicando acá? Te vuelves más saludable. Mira lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo el mundo diga omnipotente. Eso quiere decir el que todo lo puede. Cuando habito al abrigo, abrigo es me abrigan, ¿ya? Me cobijan. Voy a morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Estamos de acuerdo acá?
Así que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. Escudo y adarga es su verdad. 5, ojo, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Ojo! ¿Qué es lo que está diciendo él acá? Lo que está diciendo es, mira, si tú estás en medio de una batalla, la batalla que estés peleando, pero digamos una guerra como tal, en la batalla de aquel entonces, sí, se pelea con espada, escudo, arco, flechas, lanzas, y de pronto tú miras que a tu lado 1000 mueren a filo de espada, y miras al otro lado y 10,000 mueren a filo de espada. ¿Cuál es el pensamiento natural que llega a ti? ¿Que no van a llegar o que sos next? ¿Cuál es el pensamiento natural? Si ya cayeron 1000 de este lado y ya cayeron 10,000 de este lado, me va a doler, me va a doler, me va a doler. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando 1000 empresas cierran de un lado y 10,000 empresas cierran del otro lado? Tú decís, la mía es la siguiente. Pero no, señores. Cuando hay 1000 con cáncer aquí y 10,000 con cáncer aquí, tú dices, puede darme a mí, pero no, señores. Con una sola palabra Dios cambia la percepción, porque una revelación cambia la percepción. Y Él dice, no, cuando tú mires que 1000 caen de un lado, 10,000 cierran del otro lado, la tuya no será. Pero esa es la palabra que debes de creer. ¿Me estoy explicando? Dios le dijo a Moisés, ve, tú serás por Dios a ese faraón. No, yo no. Ay, Moisés, tú no me vas a convencer a mí que no se puede. Se puede. Dios está contigo, no te ha dejado, no te ha desamparado. 1000 van a la izquierda, 10,000 a la derecha, pero tú vas a estar de pie. Salmo 91, verso 9, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: porque tú confiaste en el Señor. ¿Cuántos han confiado en Él? Mira lo que pasa. Hiciste que el Altísimo fuera tu protección. Nada malo te sucederá. ¿Qué te va a suceder? ¿Qué te va a suceder? Nada malo. No ocurrirá ningún desastre en tu casa, porque Él dará orden a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que vayas. Verso 10 en la versión regular de la Reina Valera 60 dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, lo que vivió Moisés. 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esa fue la segunda tentación del tentador a Jesús. Lo llevó y le dijo: lánzate, porque está escrito que ángeles te tomarán. Mira lo que sabía el diablo de los hijos de Dios. Primero, sabe que tenemos autoridad en Cristo Jesús. Y la segunda, reconoce que tenemos promesas en las que podemos confiar. La palabra no dice: si te lanzas al precipicio va a mandar ángeles. Si resbalas, te va a proteger. ¿Me estoy explicando acá? Entonces el diablo estaba tentando al Señor y por último le dice: esta es la gloria de todos los reinos, te la daré si postrado tú me adoras. Y le dijo: no, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice la Escritura que el diablo entonces lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Porque descubrió que verdaderamente era hijo de Dios, porque sabía, ojo, lo que tenía, sabía de lo que era capaz y sabía que no se le obedecía al diablo.
Yo digo, no, 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 todo eso lo sé y no te lo tengo que demostrar a ti. Amén. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el diablo sepa que tú tienes autoridad y tú no? ¿Y cómo puede ser posible que el diablo sepa que tú tienes promesas y tú no confíes en ellas? Yuhu. Pues así como Dios le dio una revelación a Moisés, hoy Dios, el Espíritu Santo, te da una revelación a ti. Tenés poder y autoridad y tenés promesas de Dios en qué confiar. Mira lo que dice acá el Salmo. Dáselo fuerte al Señor si lo vas a hacer. Salmo 4, verso 7. Salmo 4, verso 7 dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Lo que está diciendo es: tú me diste alegría mayor que la alegría que la gente tiene cuando tiene éxito. A veces nosotros nos alimentamos tanto del éxito que nuestras emociones enteras dependen de ello. Solo estoy contento en el momento de tener éxito y eso no es del Señor. La alegría emerge de aquí adentro, de donde reside el Espíritu de Dios. Y dice acá: en paz me acostaré y así mismo dormiré. A ver, todo el mundo la sabe, ¿va? A ver, ¿qué sigue? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Muy bien. En la calidad de tu sueño se refleja tu calidad de confianza. Se los repito. La calidad de tu confianza se refleja en la calidad de tu sueño. ¿Qué es lo que quiere decir el Salmo aquí? Es: mi nivel de confianza lo reflejo en la calidad con la que duermo. En paz me acuesto y así duermo. Ojo, porque solo tú. No dice porque tú me haces vivir confiado. Dice solo tú me haces vivir confiado. ¿Cuál es tu problema a veces? Es que no solo Él te hace vivir confiado, sino Él más la chequera, Él más el negocio, Él más las cuentas, Él más el amigo, Él más la familia, Él más algo más. No, aquí dice solo tú, solamente tú. No hay otro, no hay un segundo que me haga a mí vivir confiado. Solo tú. Mira lo que dice acá. En el mismo Salmo, pero la versión Palabra de Dios para Todos, dice: tú me has hecho sentirme más feliz que ellos en los momentos de las mejores cosechas. En completa paz me acuesto y me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 127, 2, este se pone mejor. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Mira, por demás, a las 5 de la mañana ya vas para el trabajo, pasas al gimnasio, haces esto, a las 8 de la noche venís para abajo, y de todas maneras, y comes tu pan con dolores. ¿Qué significa? ¿Verdad? Que te cae mal cómo te ganas el pan. Solo problemas y solo bilis. Y lo que más me preocupa a mí es que nos ponemos presumidos con nuestro sufrimiento. ¿No lo notaste? Es que a mí me lleva la tostada, vieras todo lo que vivo, todo lo que me pasa, yo ya no aguanto, ya no soporto. Y según tú sos el héroe, aquellos dicen: comer tu pan con su... Dice: es de balde que sufras tanto para ganarte el pan, si ni siquiera disfrutas el pan. Si ya te llevó la tostada todo el día, disfruta tu pan, pues. No sé si me explico. No sé si me estoy explicando. Hay quienes engordan y sin placer. Pues si vas a engordar con unas buenas champuradas y así, allá, todo lo que podás. Amén, dice que él está con casa. Amén, la caja de resonancia salió ahí. Mira el Salmo 127 en la Palabra de Dios para Todos, porque a mí no me cuajó eso de que como el pan con dolor, pero a su amado Dios dará el sueño. O sea, ¿de qué me sirve el sueño si de todas maneras todo el día lo pasé así? Mira lo que dice el Salmo 127, 2 en esta versión. Pierden el tiempo ustedes
que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. Porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Poco diferente, ¿no? Lo que Dios te está diciendo es: no te preocupes, no te preocupes, tener una fe relajada, trabajar duro, arduamente, gozalo, que de todas maneras, mientras roncas, Dios está proveyendo. ¿Me estoy explicando acá? Mientras estás dormido, Dios está trabajando, está actuando. Yo no he visto un día de mi vida donde Dios se vaya a dormir antes que yo. Nunca he oído al Espíritu Santo en una noche a la 1 de la mañana, a las 12 decirme: ya tengo sueño, me voy a dormir. Ay, mirad vos, ¿qué haces? Ya no aguanto esta vida aquí. No, nunca. Primero me voy a dormir yo y Él sigue operando, Él sigue trabajando, Él sigue proveyendo. Mientras estás dormido, Dios está llamando la atención de gente que va a comprar en tu negocio, que va a hacer un negocio contigo, que te va a firmar el contrato. Tenés que dormir confiado en que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Que duerma tranquilo y decir: Señor, en ti confío. Es mejor dormir en paz que descanse en paz. ¿A quiénes se fueron a descansar en paz antes por no haber dormido en paz? Era una siesta, hombre, no para siempre. Voy a terminar con Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, digan todos fuerte: aunque. Entonces no es la regla que no florezca, la regla es que florezca. Pero un hombre verdadero, un verdadero hombre de fe, una verdadera mujer de fe, siempre tiene una confesión anticipada por cualquier cosa. No sé si me estoy explicando. Fe no es conducir tu auto sin llanta de repuesto. Fe es conducir el auto sabiendo que cualquier cosa, ahí está la llanta de repuesto. ¿Me estoy explicando? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Puedo oír algo? Creo que Dios merece un mejor aplauso esta mañana. Ojo, la actitud de vida no depende que la higuera florezca. A veces que la higuera florezca depende de la actitud que tengo para vivir. Aquel hombre dijo: no, miren, a mí, bendito Dios, siempre me... Hoy quiero ir a una palabra que creo que Dios nos va a bendecir, que nos va a ayudar. Y quiero primero, por favor, que podamos ir a Mateo capítulo 4, verso 17. La Escritura dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estaba yo acá orando por ustedes realmente y pidiéndole al Señor: yo quiero ser ese conducto por el cual tú hables con el conocimiento bíblico y no solo con emociones a tu pueblo, para que su mente sea renovada y su ser sea transformado, y entonces podamos experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Y por qué empezar hablando del reino de los cielos? Porque cuando Jesucristo vino en un momento histórico del pueblo de Israel.
tenemos nosotros a el gobierno romano, luego tenemos nosotros al gobierno de Israel. Los dos gobiernos siguieron trabajando, solo que uno bajo el otro. Entonces tenías el consejo de ancianos de Israel, sus autoridades, el sumo sacerdote, los sacerdotes, ¿verdad? Y de otro lado tenías a los romanos, el imperio, los centuriones, los soldados, el César. Entonces Israel tenía leyes que obedecer de el pueblo de Israel, las leyes de Dios, las instrucciones y direcciones de los ancianos de Israel, y luego por otro lado tenían ellos al pueblo romano. E incluso se cree que el pueblo de Israel tenía una doble tributación, porque tributaba a Israel y tributaban a los romanos. Ustedes se recuerdan que Mateo recolectaba los impuestos para Roma, siendo judío. Entonces había un cruce ahí de los gobiernos y de la sociedad. Ahora, esta no es la primera vez que Israel vivía o vive bajo esclavitud. Recuerden ustedes que vivió bajo la esclavitud del imperio de Egipto. O sea, es el imperio de Egipto, el imperio de Roma. Y en Egipto vivieron 430 años y tuvieron, como les dije en otras ocasiones, 100% de empleo. Ahí estaban haciendo ellos ladrillos y la carga se les aumentó y vieron la gloria de Dios cuando Dios manifestó 10 plagas y no tocaron al pueblo del Señor y luego salen rumbo a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué hago este resumen? Porque es base fundamental para lo que hoy vamos a enseñar. El Señor a nosotros nos ha dado, y en eso dice Romanos 8:31, a su Hijo. Dice así, o se lee así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es un desafío muy grande. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No les suena un buen verso y una buena frase para el tiempo que se está viviendo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¡Oh, cielos! Hablando de eso, aquí hay otras preguntas. Bueno, ya les agarren ustedes ese versículo de Romanos que le di, tomen ustedes en cuenta los versículos que les di de Mateo, donde lo que anuncia es el reino de los cielos. Entonces Jesús viene anunciando un tercer reino. Está el reino de Dios, está el reino romano y el reino judío. Entonces habían cosas que había que cumplirle al reino romano. Había cosas que cumplirle al reino judío, al reino de Israel. Y hay cosas que los dos reinos incluso ofrecían, pero hay cosas que solo el reino de los cielos o de Dios ofrece. Mateo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces, ¿cuál es el concepto que quiero hoy darles? Es que Jesucristo, ojo acá, sabía que su pueblo, el pueblo de Israel, estaba en una situación parecida a la que estuvo cuando llegaron a Egipto. Esto se pone bueno. Cuando llegaron a Egipto, llegaron porque no tenían que comer y que vestir. José les provee, consiguen trabajo, pero se quedan 430 años en ese estado. ¿Ustedes creen que a Dios le hubiera gustado que ese pueblo entrara otra vez en ese estado? No. El afán, sí, por qué comer y qué vestir, puede subyugar a las personas. El miedo. Y entonces acá Jesús empieza a darle las enseñanzas para que, aunque pudieran estar bajo Roma, bajo el imperio romano, tuvieran mentalidad del reino de los cielos. Él les está diciendo acá, y no se afanen porque habrán
de comer o qué habrán de vestir? Si no hubiera existido afán en el pueblo de Dios, Jesús no hubiera salido con este mensaje. Jesús salió con este mensaje muy sencillo al parecer, pero hoy muy relevante, y les dice: hey, no se afanen por qué habrán de comer o qué habrán de vestir. Les voy a enseñar cómo funciona el reino de Dios o de los cielos. Porque ustedes están pensando cómo funciona el reino de Roma, cómo funciona el reino de Israel, pero hay un tercer reino en el cual deben pensar que es el que los va a sostener, los va a levantar y los va a sacar adelante. Y es el reino de los cielos, cuyo rey es Dios. Y tiene principios, y tiene valores, y tiene manera de sacar adelante a su gente. 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ojo, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y entonces dice aquí, ¿verdad? En el verso 31, no os afanéis pues, como diciendo, miren, les acabo de dar 2 ejemplos, por lo tanto es de la simple y sencilla lógica que no te afanes. Es una pena creer que Dios puede, que un padre de familia puede darle alpiste a su canario y no darle de comer a sus hijos. Por eso el Señor dice, ustedes no valen más que las aves. ¿Ah? No valen más. Si ya les di a mi hijo, ¿con qué otro hecho, palabras o acontecimiento Dios nos podría decir que valemos más que todo para Él? Él no dio a su hijo por las aves. Él dio a su hijo por ti. Y si cuida de las aves que no dio su hijo por ellas, ¿cómo no va a cuidar de ti que dio a su hijo por ti? Es de la simple lógica. Por eso es que dice él, no os afanéis pues, diciendo. Ojo a lo que decimos. En los momentos en que estamos en casa, no podemos permitirnos, por más que estemos preocupados, conversaciones que hagan crecer la preocupación, sino conversaciones que hagan crecer la fe y la confianza en Dios. Dice, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora viene, ahora amarramos todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mañana será otro día. Pero estamos entrando en un nivel de afán, ni siquiera por el día de mañana, por la próxima semana, por el próximo mes. ¿Qué será del 2021? ¿Del 2022? ¿Qué irá a pasar en 3 años? ¿Cómo iremos a estar? Pues mire, yo no sé cómo vamos a estar, pero en general, pero bendecidos siempre estaremos. Porque Dios no dice, ¡qué crisis! Perdonen, hijos, les retiro mi bendición. No. Él dice, crisis, hijos, focus, look at me. ¿Ah? Hey, mírame, te está diciendo Dios. Mírame, enfócate aquí, enfócate en mí. Enfócate en las promesas que te estoy haciendo y te he hecho y quedaron escritas. Eso es lo que dice Dios hoy a todos nosotros. Enfócate, pero es que te enfoques, mírame. Podríamos decir, me enfoco en el trabajo en casa, me enfoco en la escuela en casa. Sí, esos son pequeños enfoques comparados con el enfoque que tenemos que tener en Dios. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú, Señor? Cuando las familias permanecen juntas en casa por largo tiempo, como la cuarentena, no deben debilitarse sino fortalecerse. Que el miedo no inspire sus conversaciones sino la fe.
cuando estamos juntos, cada miembro podrá proponer preguntas provenientes de la ansiedad por el día de mañana o los meses y aún años por venir. Pero las promesas son en Dios sí y en Él amén. Ahora me voy a pasar a la segunda o tercera parte del mensaje. La primera fue el fundamento, 3 reinos. La segunda fue, hey, no te afanes, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Yo entiendo que hay que buscar una oportunidad de trabajo, entiendo que hay que una oportunidad de emprendimiento, eso lo entiendo. Señores, sí, yo he estudiado mucho, he estudiado economía, he estudiado finanzas, he estudiado administración, he estudiado. Yo entiendo que hay que hacer algo por eso, pero entiendo que los que somos hijos de Dios primero buscamos su reino. Porque ahí sí está la promesa que todas las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. Ahora quiero llevarlos a esta otra parte que creo que les va a gustar muchísimo. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra tiene enemigos fundamentales. Les voy a dar hoy, creo que 3, para que se cuiden. ¿Cómo así, pastor? Sí. La palabra de Dios que Él quiere sembrar en nosotros tiene enemigos. Yo aquí tengo algo de la tierra, aquí. Tengo unas semillitas y tengo un poco de agua. ¿Verdad? Cuando hablamos de la parábola del sembrador, hablamos de que la palabra de Dios es una semilla. ¿Verdad? Esta para que la lograran ver, si uso una de mostaza no nadie va a ver nada. Esto es un pequeño frijol y me recuerda ese trabajo que hacíamos en el colegio. No sé si ustedes lo hicieron, de sembrar un frijolito. Pero entonces la palabra va a ser sembrada y una vez es sembrada, ahora todo depende de la tierra. Esto solo no hace nada. La semilla como tal no hace nada. Yo voy a puedo poner esta semilla aquí. ¿Quiénes de ustedes creen que va a pasar algo con esa semilla ahí? Nada. Esa semilla necesita de esto. Entonces, si esta es la palabra de Dios, la semilla, la palabra de Dios como tal, ¿y ahora qué va a hacer la palabra de Dios como tal? A no ser que encuentre una tierra. Nosotros hemos estado tratando de cuidar, darte la semilla, la palabra, pero tú tienes que cuidar tu tierra. El mejor predicador del universo, el éxito lo tiene por la tierra en la que siembra. Si tú eres pastor, predicador y tu congregación no es una buena tierra, ahí no va a pasar nada. Pero si la tierra es buena, la palabra va a fructificar en ella. Buena palabra, buena tierra. Buena semilla, buena tierra. En todo lo que tiene que ver con sembrar y cosechar, la semilla es una cosa y la tierra es otra. Tenés una buena semilla, busca una buena tierra. Eres una buena tierra, sembra buena semilla. Ahora, ojo porque esto se pone buenísimo. Mateo 13:18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. La parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ustedes creen que el diablo está interesado en que no la entendamos? ¿O está interesado que la entendamos mal? Porque no te quedas sin entendimiento. Quiere decir que cuando dice aquí y no la entienden, quiere decir que no la entienden para lo que Dios te la dio. Entonces, ojo a esto, porque esto se pone bueno. Y no la entiende. Y yo pongo acá, entiende esa palabra en el original. Tener la esencia de lo que se nos enseña. Ojo. Es como poner dos combatientes hostiles juntos. Y vaya si hay hostilidad hoy en el ambiente, en el mundo entero. Para que se lleve a cabo una batalla entre la semilla de su palabra y las del enemigo.
la palabra de nuevo y no la entiende, en el original significa tener la esencia de lo que se nos enseña. Y ahí mismo dice, es como poner dos combatientes hostiles juntos. Para que se lleve a cabo una batalla entre la semilla de su palabra y las del enemigo, eso ya lo escribo yo, el enemigo roba la palabra por medio de darnos otro entendimiento. Él no desea evitar la renovación de nuestro entendimiento, sino darnos otro para que seamos transformados, pero de manera opuesta a la voluntad de Dios. Dice que nosotros podemos experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios si somos transformados, según Romanos 12, renovando nuestro ¿qué? Entendimiento. Entonces también lo que nos aleja de experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios es haber sido transformados a través del entendimiento incorrecto. ¿Sí? Por ejemplo, dice, bueno, la Biblia dice que no me afane, entonces no trabajo. Te habló el diablo. Usando la misma escritura, pero dándote otro entendimiento. Entonces, a él no le interesa simplemente robar la semilla, sino que hacer mal a tu tierra. Porque aquí dice que la tierra es la que no entiende, como debe entender. Entonces, cuando la tierra no tiene el entendimiento correcto del porqué de la siembra de la semilla, entonces dejamos de experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Casi por cada enseñanza que nosotros predicamos aparece alguien para darte otra interpretación que te aleja precisamente de la bendición de Dios. Así tal cual. Entonces tenemos que aprender a oír. Escucha a la gente que te lleva en fe, que te lleva en fe. No hay una razón para decirte, cree en Dios que te sacará adelante y sabiendo que no te va a sacar. O sea, por favor. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mira qué emoción, gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí tenemos gozo y aflicción. Dos emociones totalmente diferentes. Ay, sí, yo tengo gozo, el Señor me va a ayudar, Él es mi fortaleza. Pum, mire, disculpe, la empresa tuvo que despedirlo. Ay, la aflicción, la palabra. Y ahí entraron dos emociones en conflicto que hacen que la tierra no sea buena para que la palabra fructifique. Las personas que suelen sobreemocionarse positivamente también suelen afligirse y entrar en temor con la misma ansiedad, perdiendo así algo que habían ganado. ¿Verdad? Son aquellos que están bien cuando todo va bien. Quiere decir que yo estoy bien mientras todo va bien y yo estoy mal mientras todo está mal. ¿Y Dios dónde quedó ahí? No quedó en ningún lado. ¿Y dónde quedó su palabra? Tirada, infructuosa. Estoy bien si me va bien. Estoy mal si me va mal. Yo estoy bien y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me esté yendo bien o me esté yendo mal, porque Dios es mi fortaleza y Él es el que nos bendice. Eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mateo 13:22 dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Para mí este es uno de los versos más importantes de todo el Nuevo Testamento. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, es decir, su esencia, y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Primero, no te aflijas si el fruto que das es el 30% de lo que has oído. Ya el que da fruto al 30% es una buena tierra. Bueno, si diéramos fruto al 100 por uno, ¡wow! ¡Qué tierraza! Pero date cuenta,
Aquí no se está hablando de la semilla. De esto no está hablando la Biblia. En la parábola del sembrador está hablando de esto. ¿Quién eres tú? ¿Esto? No. Tú eres esto. Y Dios quiere poner esto. Ahora bien, ¿qué es lo que ahoga la palabra? La estrangula, dice el original, hasta asfixiarla y dejarla sin vida. Y la vuelve infructuosa. El engaño de la riqueza. El engaño de la riqueza la puedes tener cuando tienes o cuando no tienes, porque aquel que diga, el día que yo tenga, ya se está engañando. Y aquel que dice, yo puedo porque tengo, también te estás engañando. Ese engaño de riqueza, como el afán de la vida, que habré de comer, que habré de vestir, con qué habré de pagar, ahogan la palabra. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos para que esto no nos pase? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. ¿Qué hacemos? Accesar el reino de los cielos. Deja Roma e Israel por un lado ahorita y enfócate en el de los cielos. Jesús no vino diciendo porque el reino de Israel es esto, ni Jesús vino diciendo porque el reino de Roma es esto. Jesús le vino a decir a la gente, hey señores, están en un momento tan delicado. Estoy inventando algo aquí, estoy hablando. Es como que él dijera, hey señores, pongan atención. Ese afán que hoy tienen fue lo que hizo que Israel se quedara 430 años de esclavo en Egipto. Y no queremos volverlos a ver así. Por lo tanto, les voy a enseñar algo. Les voy a hablar del reino de Dios, de mi Padre, el reino de los cielos. Si lo buscas, todo será añadido. En otras palabras, mientras tengamos afán por la vida y las riquezas nos engañen, la tierra es mala tierra. Si esta tierra está llena de afán, no importa cuánta semilla de la palabra de Dios pongas, no importa, del tema que querrás, podrías poner todas las semillas de la palabra de Dios ahí. Yo te hago una pregunta, ¿cuál de ellas va a fructificar? Ninguna. Si dice la palabra que el afán de esta vida la ahoga, la vuelve infructuosa. Mañana será otro día, es lo que prácticamente dijo Jesús. No se afanen por el día de mañana. Nuevas son mis misericordias cada mañana. Y Él las tiene para nosotros. Y luego tenés el agua acá. Ojo, una vez se sembró la palabra. ¿Qué estás regando? ¿Estás regando la semilla o la tierra? Oh, tricky. ¿Cómo regas la semilla si estás allá abajo? Tú regas la tierra. Porque de los nutrientes de la tierra se va a alimentar la semilla. Quiero orar por todas las personas que en casa están pasando aflicción, afán de la vida. Accesa el reino de los cielos. Padre, te doy gracias, Señor, por toda la gente que nos está viendo, todos los conectados. Yo te pido que los bendigas. Señor, ¿cómo reprender el afán? Eso se reprende buscando tu reino. ¿Qué tal si levantas tus manos al Señor y di conmigo? En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición. Dos versículos para irnos recordando lo que estamos enseñando. El primero de ellos es Eclesiastés 10:19. Lo vamos a leer todos juntos, por favor. Todos, a ver. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos. ¿Y el dinero sirve para qué? Ok. Si el dinero sirve para todo, te puede llevar a la tentación de creer que es Dios. Y te puede llevar a la tentación de depender totalmente de Él. Pero contra este verso hay otro en Isaías 55:1. A ver. A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, a los que no tienen dinero, pone atención si te hace falta,
a los que no tienen dinero, comprad y comed. ¿Y con qué? Venid, dice, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces, por un lado, el dinero sirve para todo y por otro lado, el dinero sirve para nada. Es interesante que el Señor le diga a uno, venid y comprad sin dinero y sin ¿qué? Precio. Se lo estaba enseñando yo a alguien hace más de 30 años. En una oficina. Este concepto. Y él me dijo, vos solo babosazos, me dijo. ¿Cómo vas a creer? Me dijo que... y me trató de argumentar, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, vos tenés que aprender algo en el mundo de la fe. Es que nunca te gastas más de lo que tenés, pero jamás le pidas a Dios de acuerdo a lo que tenés. Y se los dije, y se los voy a volver a repetir. El dinero ha sido capaz de influenciar hasta las peticiones de la gente en sus oraciones, porque le piden a Dios de acuerdo al dinero que tienen y no de acuerdo a lo que Dios puede hacer. Y este versículo lo desenmascara, dice, ¿y por qué si no tenés dinero no puedes creer que lo vas a tener? O le estás pidiendo al dinero o le estás pidiendo a Dios, el papá de Jesús. El problema de tener dos señores es porque no sabes a quién pedirle. Es como el hijo con el mamá y la papá. El papá no da permiso a uno de la mamá. Mamá, mira, decirle a mi papá. Y ya llega la mujer con caída de ojos o amenazas, pero logra el permiso para el hijo consentido. Entonces empieza a manipular a la mamá, al papá, a la mamá, a ambos. Y así está la gente, está entre Dios y Mamón, el Dios de las riquezas. Y ahí está entre los dos, bailando con los dos. Ojo que es muy peligroso. Demasiado peligroso. Porque Dios te bendice, pero Mamón no. Mamón te engaña. Entonces, terminé con esto, que para mí es muy impactante. Cómo Jesús hizo varios milagros sin acudir al dinero. Judas tenía la bolsa de las ofrendas, ¿verdad? Pero Judas tenía un concepto del mundo acerca del dinero y no un concepto de Dios acerca del dinero. Jesús siempre tuvo la bolsa de ofrendas, le ofrendaban a Jesús, pero era para adorar a Dios. Esa es la primera cosa, y en esta iglesia se ha enseñado desde el día 1 hasta el día de hoy que la ofrenda es para adorar a nuestro Dios. Y hemos logrado hacer todo sin tener allí lo que se necesitaba, creyendo que Dios lo va a proveer. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué sucede? Judas no entendió eso. Entonces yo me imagino que Jesús, cuando convirtió el agua en vino, que fueron como 120 botellas de vino al final de cuentas, y hice la cuenta que si la botella de vino era $60,000, que es hoy una botella de lo más fino que hay, porque no creo que Jesús haya hecho un vino peor que ese, sino mejor. Era un milagro más o menos económico de 7 puntos y pico de millones de dólares. Y empezó Jesús su ministerio haciendo un milagro de un bien superfluo, porque podemos vivir sin vino. ¿Me estoy explicando? Pero hizo ese milagro para hacerle creer a todos los demás que si nos da agua, necesitamos para vivir agua, no vino. Pero ¿quién sirve agua en una boda si no vino? Entonces cada cosa tiene su lugar, ¿me estoy explicando? Entonces lo que hizo fue el convertir el agua en vino y decirles, si les puedo dar vino, ¿cómo no les voy a dar comida? ¿Cómo no les voy a dar vestido? ¿Cómo no sé si me estoy explicando? Es decir, si Jesús hizo ese milagro, ¿cómo no te va a hacer el milagro financiero y económico que necesitas si fue a hacer un milagro una boda para gente que ya estaba bien socada? Sí. Dice que ya habían bebido mucho, ya estaban satisfechos. Pues ya está satisfecho, ¿para qué hacer más? O sea, Jesús pudo haber argumentado como algunos hermanoides que conozco. Cuando María le dijo, mira, se les acabó el vino. ¿Y tu mujer qué onda? ¿Ahora qué? ¿Le vamos a dar a la mar al...? Y además ya están satisfechos, ya tomaron eso, ya, ¿para qué hacerlo? No tiene sentido. Mira,
todos esos argumentos son los que tenés en la cabezota metidos, que impiden ver el milagro económico que estás necesitando. ¿Para qué más? O sea que si alguno de nuestros hermanos que conocemos hubiera sido Jesús, jamás convierte el agua en vino. Dijo, ay, qué silencio. Va que está buena, va. Ahora va, segundo milagro. Denle ustedes de comer a la gente, no la despidan. Señor, pero ¿qué son 200 denarios? 200 denarios, ¿sí? Era 200 días de trabajo. Porque el denario era el salario mínimo de la época. Aquí hay 200 denarios. Esto no es suficiente para darle comer a esta multitud. Y si hubieran tenido todo el dinero, tampoco es suficiente. Y de nada sirve, pongan atención, porque no hay panadería que pueda hacer pan para 5,000 hombres, más mujeres, más niños en un instante. Número uno, el día estaba avanzado, menos, ya no había pan en ningún lado. Dos, ¿dónde compro yo pescado para 5,000 personas, más mujeres, más niños? Entonces, sin tocar el dinero, le dio de comer a esa multitud. Y Judas seguía sin aprender la lección que Jesús le estaba dando a todos. Cuando argumentaron si pagaba o no los impuestos, mandó a sacar un pez y de la boca sacó una moneda. Eso sí, de una vez estás muy salido. Y le dijo a Pedro, paga tus impuestos y paga los míos, aquí está. Me estoy explicando. Cuando tú argumentas, no, es que los impuestos no hay que pagarlos. Claro, pagalos si Dios provee para todo. No. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Y ojo, ¿qué pasó ahí? Otro milagro, ¿qué? Económico. Y seguía sin entenderlo Judas. Y además de eso, hizo la pesca milagrosa con la que bendijo a Pedro y lo sacó de todos sus problemas económicos. Las barcas se hundían de tanto pez que estaban sacando. Y ojo acá, tampoco lo entendió Judas. Llegó al colmo y al extremo Judas, que cuando una mujer le regaló a Jesús un perfume de mucho precio, 300 denarios, que se pudo haber, lo derramó. Él dijo, esto se pudo haber dado a los pobres en lugar de dárselo a Jesús. Llegó al extremo Judas de creer que Jesús no merecía nada. ¿Qué pasó con Judas? Seguía a Jesús, pero adoraba a Mamón. Por eso te digo que el tema es delicado. No tenés idea la cantidad de gente cristiana que canta, ¿sí? Que con la boca adora a Dios, pero con su corazón realmente está adorando a Mamón, el Dios de las riquezas. Y para eso no tenés que ser rico. Porque si como pobre tu esperanza es el dinero, estás igual que el rico. Lo que te falta es la billetiza que tiene el otro. Pero en el corazón estás idéntico. Perdón lo que diga, estás perdido. Judas, el tesorero, el que miraba los milagros. Y esa es otra. Jesús no pudo haber sido pobre, porque entonces, ¿por qué tiene tesorero? Vos tenés tesorero. O sea, alguien que te cuente y que te lleve todos tus bienes y te da todo limpio. Y tal vez tenés un contador, pero eso no es un tesorero. Tesorero en aquella época solo los hombres muy ricos y los reyes tenían. Y ojo, eso se pone mejor todavía. Ahorita solo fue la introducción del domingo pasado, pero ahora sí ya voy al tema. Mateo capítulo 19, verso 16, agárrese. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, la casaca, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y lo primero que Jesús le respondió, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pon atención. Jesús sabía lo que ese joven tenía en su corazón. Maestro bueno, no me llames bueno, le dijo, ya sé para dónde vas. Bueno solo hay uno y es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿quieres entrar en la qué? En la vida,
guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, check. No adulterarás, check. No hurtarás, check. No dirás falso testimonio, check. Honra a tu padre y a tu madre, check. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, check. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y pensando ahí adentro me dijo, ¿por qué me dice que solo Dios es bueno si yo también cumplí todo? Mira para dónde iba el joven. ¿Qué más me falta? Es que no hay que ponerse brincón con el Señor. Es que ya te habían respondido y le dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, porque veo que para allá quieres ir, fíjate. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios, pero veo que lo que tú querés es ser perfecto, que va más allá de bueno. Yuhu. Pero si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyéndolo el joven, y oyendo el joven esta palabra, ¿se fue qué? ¿Se fue qué? Triste, porque tenía muchas posesiones. Y que conste que Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo miraba los mandamientos a ver si quieres entrar en la vida. Ya los cumplí. ¿Qué más haré? Bueno, mira pues. Todo lo he cumplido. Muy bien, entonces anda a vender todo lo que tenés. Tenía muchas ¿qué? Posesiones. Pongan atención al conflicto que hay acá. Un gran conflicto, un gran engaño. La ley de que Dios guardaba. No, la ley, no matarás, no hurtarás. ¿De quién es esa ley? De Jehová, el Padre de Jesús. ¿El Padre de quién? De Jesús. Él guardaba la ley del Padre de Jesús. Solo tenía uno de los mandamientos que no estaba guardando, que Jesús no se lo puso ahí. Y se lo comprobó al decirle, vende lo que tenés, dalo a los pobres. Él dijo, me voy muy triste porque tengo muchas posesiones, eso no lo puedo hacer. Y es el primer mandamiento. Un solo Dios tendrás y a un solo Dios adorarás. Sin embargo, este joven guardaba la ley de Jehová, pero ¿quién era verdaderamente su Dios? ¿Quién? Se llama Mamón, el Dios de las riquezas. Jesús no le pidió que dejara de pecar, aunque es obvio hay que dejar de pecar. Jesús le pidió que dejara algo que era bueno, que quizá le había tomado toda la vida hacerlo, sus posesiones y sus bienes. No le dijo, deja aquí, deja esto, seguime y tendrás tesoro en el cielo. Nada más les quiero recordar que este joven, cuando oyó esta palabra, vende lo que tienes, y después se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que estaba perdiendo, lo que dio por perdido, si hacía eso, era su esperanza. Porque ¿dónde estaba su esperanza? En el dinero. Y si perdía el dinero, ¿qué pierde? A ver, si perdía el dinero, ¿qué iba a perder? La esperanza. Y no hay peor vida que la vida sin esperanza. Él dijo, si hago esto, me quedo sin esperanza. Y por eso recuerdo la escritura de Timoteo: manda a los ricos de este mundo que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Esto se puso muy delicado, muy delicado. El dinero, el faltante o el sobrante te está moviendo mucho tu inteligencia emocional. Algunos de ustedes, después de esta serie de enseñanzas, realmente van a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y verán como todo es añadido de parte de Dios.
Dios no te dice, si tú tienes esto, si te gradúas de esto, si estudias esto, si tienes esto, entonces te daré. Él dice, no, momento, cuidado, te olvidas que soy yo el que te da el poder de hacer la riqueza y empiezas a darle a todo esto ese valor. Ten todo esto, pero lo que te da la autoridad de hacerlo es que Dios te dio eso. Te dio el poder de hacerlas. Se le fue la esperanza, pero la Biblia es clara diciendo, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Siempre que tengas a Jesús en el corazón y en el trono de tu corazón, siempre tendrás esperanza. Verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, ya cuando él se fue triste, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Voy a pedir a producción que me ponga esta fotografía, por favor. El ojo de una aguja. Las ciudades tenían dos puertas, una grande para que entrara el transporte, los animales y todo, y una pequeña donde entran los humanos, los seres humanos, las personas. Entonces, él está diciendo, ¿sería más fácil meter ese camello por esa puertecita que hacer que un rico entre en el reino de los cielos? Pero quiero aclarar esto del rico, yéndome a leerles Marcos 10:24, que es la misma historia, pero parece que aquí aclara más Jesús algo. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ¿qué? Confían en las riquezas. Toma atención, si tienes o no tienes, no confíes en ellas. Desde ahí empieza el blindaje al engaño de las riquezas. Dijimos, hay dos cosas que hacen que la palabra se vuelva infructuosa y no vas a crecer espiritualmente mientras las tengas: el afán de la vida y el engaño de la riqueza. Y aquí está Jesús desenmascarando a la riqueza para que no nos engañe. Él dice, es muy difícil que entre en el reino de Dios, no que vaya al cielo, porque el reino de Dios está aquí en la tierra. Es decir, que operes en el reino de Dios aquí en la tierra. Es muy difícil, dice, meter ahí a alguien que confía en las riquezas. O sea, no sé si me estoy explicando. Diga conmigo, la riqueza será mi sirvienta y aún así no confío en ella. Tú siempre estás viendo que no entra a tu casa nadie que te pueda robar algo. Pero si tú estás sirviendo a dos señores, ya tenés adentro al que te va a robar todo. La paz, la salud, el futuro, el disfrutar del Señor y de todas las bendiciones que Él tiene. ¡Wow! Entonces los discípulos le contestan, mira cómo va la conversación. Bueno, dice, ok. Entonces es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es muy difícil que alguien que confía en las riquezas entre en el reino de los cielos. Verso 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues será salvo? Entonces los discípulos no eran pobres. Si no, ni hubieran preguntado. Dicen, chiringue, chingui, ya se los llevó la tostadas estos ricos. ¿Qué contestaron? Y entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es. No se preocupen, nadie se salva a sí mismo. Nuestro Salvador es Dios, enviando a Jesús a morir por nosotros. Amén. Entonces sí se puede ser salvo.
Si tú querés las bendiciones de Dios, tenés que cambiar tu sistema interno de creencias a través de esta palabra, la de Dios. No a través de la religión, cualquiera que ésta sea. Se cambia a través de lo que Él dijo. Por eso Jesús insistió, escrito está. Y en eso debes creer, en lo que está escrito. Amén. Muy bien, dale a la palabra un aplauso, por favor. ¿Quién era el Dios del joven? Verso 24, capítulo 6 de Mateo. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Judas apreció el dinero, menospreció a Jesús, que hacía milagros económicos sin dinero. No logró sacarle el sistema del mundo a Judas de la cabeza. Y el joven rico, sí, seguía la ley de Jehová, pero servía a Mamón, y tuvo que decidirse un día a quién servir. Y ustedes ya saben a quién decidió servir. ¿A quién decidió servir el joven? ¿A quién? A Mamón, no a Jesús. Le dijo, mira, eso sí no puedo. O sea que podés cumplir toda la ley, pero esto sí no lo podés hacer. Sí, no puedo. O sea que quiere decir que el dinero pasó a ser superior a la ley, que no lo podés cumplir, pero la ley sí. No sé si estoy explicando o estoy... ¿Sí? ¿Vamos en el buen camino? ¿Puede ir un buen camino a eso? Nuestra seguridad no está en el dinero, señores. Nuestra seguridad está en su reino. Su seguridad está en su reino. Te voy a demostrar cómo, ahora, el dinero vale más para ti que el conocimiento y que muchas otras cosas. La gente dice, mira vos, está lloviendo muy recio, no creo que podamos ir al concierto. Babosada, ya pagué. Vamos aunque nos mojamos. No vas por el concierto. No dejas de ir por una bronquitis. No. Vas porque ya pagaste y te duele haber pagado. Pagas una conferencia para el conocimiento y vas a ir. Mira vos, fíjate que hay mucho tráfico. Ya pagamos, hermano, que sea con tráfico hay que ir. ¿A qué le diste valor? ¿Al conocimiento que vas a adquirir o al dinero que ya pagaste? Seamos sinceros, si no, no vamos a ser libres. ¿Querés que te siga dando pruebas que el dinero ya se metió como tu Dios? Me despertó el Señor uno de esos días y me dijo, si logramos sacar a Mamón del corazón de mi gente, mi iglesia habrá avanzado muchísimo. Un solo Dios. ¿Cuántos dioses? Uno. ¿Cuántos señores? Pero tenés que escogerlo, porque la mayoría, perdón, de ustedes están jugando con los dos. Por más espiritual que te creas, tenés que examinar tu corazón respecto a esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Cómo lo compro? Buscando el reino, y todo será ¿qué? Añadido. Esto fue lo que dijo Jesús. Empezó con no podés tener dos señores. Y después dijo, no os afanéis. ¿Ya se dieron cuenta? Afán y engaño a la riqueza. No os afanéis porque van a comer, o que van a vestir, o que van a beber. Miren las aves, miren las plantas, miren las flores. Dios las viste así, Dios les da de comer y ni siquiera trabajan. Perdón lo que voy a decir, pero las aves comen sin dinero. Y las flores se visten sin dinero. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no tengas dinero? No, lo que quiero decir es que no lo pongas como Dios. El dinero es un medio de intercambio que el ser humano inventó para comprar bienes y servicios.
Tienes que ganar dinero para con el dinero comprar los servicios y los bienes que necesites. Antes no era así. Antes tú producías algo y con ese producto ibas a la tienda. Le digo, le dejo estos aguacates, sí, pero me llevo este par de zapatos. Trueque. Intercambio. Dios trabaja en intercambio. Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, ¿qué hace el intercambio? Yo te abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde en tu vida. Eso no es comprar nada, eso es un intercambio. Eso es, Señor, cumplo con lo que tú decís y tú cumplís con lo que tú dices también. ¡Mua! Vamos a Mateo capítulo 19, verso 27, porque la historia sigue. ¿Qué hubiera pasado si el joven obedece a Jesús? Cha, 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 chan. ¿Verdad? Porque uno siempre se queda, ¿qué habrá pasado? Esas películas que después al terminar la película te muestran que tenía 3 finales y escogieron el que viste, pero pudieron haber tenido 3 finales. Este joven ya sabemos su final, pero pudo haber tenido otro. Entonces ahora vamos a correr la película y vamos a hacer de caso que sí lo hizo. Dice que en el verso 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué le dijo al joven? Vende lo que tienes, dalo a los pobres, ¿verdad? Y entonces viene y le dicen, Pedro le dice, hey, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, nosotros hicimos lo que le dijiste al joven hacer. ¿Qué pues tendremos? Válida la pregunta, ¿no? Mira, Pedro, lo que el joven rico no tiene es el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesús, que no se queda con nada. ¿Qué tendremos nosotros que sí lo hicimos? Dijo. Mira lo que dice él. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando todo sea hecho nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Primera cosa, dijo, ustedes que lo dejaron todo y me siguieron, les voy a dar las primicias. Tendrán un trono. Para que juzguen, dice, a las tribus de Israel. O sea que esos 12 tronos, sí, ya no hay para vos ninguno. Porque no hay más tribus, me estoy explicando. Entonces a los primeros 12 apóstoles dijo, ustedes tienen algo que nadie más va a tener por haber sido los primeros en seguirme. Tendrán un trono cada uno para juzgar a las tribus de Israel. Segunda cosa le dice, y cualquiera que haya dejado, a ver, ¿qué empieza diciendo? A ver, ¿qué empieza diciendo? A ver, ¿qué empieza diciendo? Casas. Entonces no eran pobres. Eran personas que ya gozaban con la bendición de Deuteronomio. Cuando construyas tus casas y habites en ellas, no te olvides que fui yo el que te dio el poder de hacerlo. Amén. Y luego dice acá, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o, a ver, sigamos, ¿ok? Tierras por mi nombre. 100 veces más. ¿Recibirá qué? Y también la vida eterna que va a heredar. Ojo, ¿qué le dijo al joven? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme y tendrás tesoro en los cielos y vida eterna. ¿Y qué le dijo a los apóstoles? Ustedes ya tienen las dos. Y una extra, un trono. Señor. Al joven le hubiera dado Dios 100 veces más de lo que Jesús le pidió y además la vida eterna. Su gran problema fue que cumplía la ley de Dios, pero en realidad adoraba a otro. Tuvo 2 señores hasta que se definió por uno solo, Mamón, no Jesús.
no confió en Jesús. No pudo relacionar la riqueza con la bendición de Dios. No pudo relacionar, Dios es el que me la ha dado. Él dijo, mi fuerza me la ha dado, por eso no la puedo dejar. Todos ustedes dicen, Dios me dio la vida. Sí, pero no se la consagras a Él. Dios, dame salud, pero no lo servís. ¿Yuhu? Dios, dame trabajo, y después vas a venir a servir. No, porque tengo mucho trabajo que Dios me dio, que ahora el mismo trabajo que Dios me dio no me deja servirlo a Él. ¿En qué quedamos, muchachos? ¿Qué es esa casaqueadera que tenemos con Dios? Ese silencio me dice que habla Jehová. Voy a seguir. Hebreos capítulo 11, verso 17. Por la fe Abraham cuando fue... a ver, ¿qué? ¿Qué fue Abraham? Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido, ¿había qué? ¿Cuál es el verbo? Recibir. ¿Había qué? Recibido las promesas, ofrecía el cumplimiento de la promesa. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué fue? Ojo a ese tipo de pruebas, ¿oyeron? Cuando fue probado, ahora él ofrecía lo que había recibido. Mi hermano, vos puedes tener fe para recibir, pero se requiere mucho más fe para dar lo que un día recibiste. Él no fue probado cuando no tenía el hijo. Él fue probado cuando ya lo tuvo. Y le dijo, en otras palabras, hey Abraham, ¿me podés dar? ¿Me podés sacrificar lo que fue el sueño más grande de tu vida? ¿Tú sabes que el Señor muchas veces no va a cumplir tu sueño mayor? No te va a dar un sueño mayor hasta que le entregues a Él el sueño que siempre has tenido. Yo siempre soñé en ser evangelista. Yo no quería ser pastor. Que les quede claro. No quería, yo quería ser evangelista. Y le fui a preguntar a mi pastor que cómo me miraba él en el futuro. Él me dijo, te veo al frente de tu propia iglesia, debes ser pastor. Yo le digo, pastor, yo quiero ser evangelista. Mira, me dijo, para andar por todo el mundo ganando almas, primero tenés que aprender lo que cuesta cuidar una y cambiarle los pañales a las ovejas, me dijo. Así me dijo. Entonces yo vine y sacrifiqué mi sueño de ser evangelista.